están, hermanos y hermanas? Sean bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática, agradeciendo al Señor otra vez que nos da la vida para poder servirle de esta manera, como es teniendo este ministerio de compartir la palabra con los televidentes y radioyentes y por supuesto hermanos que nos ven por el internet. Un saludo a mi hermana, se me olvida el nombre de la hermanita, pero que nos mira allá en Alemania, que el otro día me escribió. Cuánto nos alegra, hermana, que usted allá en Alemania se alimente con estos estudios. Saludos también a mi hermana de ahí de Albuquerque, Nuevo México, que también hablamos el otro día y que también se goza con estos estudios de la lección de la escuela sabática y bueno, por tantos países donde los hermanos nos ven. Cuánto de verdad nos alegra ser parte de ustedes cada día. Así que bienvenidos y bienvenidas otra vez al estudio. Hoy es martes 9 de marzo y es día de oración y testimonios en la Iglesia Advenimiento de Houston y en la Iglesia Advenimiento de Forward. Ambas congregaciones se reúnen los martes, es cuando se celebra el día de oración y testimonios. Por lo tanto, invito a los televidentes y radioyentes que iban cerca de la Iglesia Advenimiento en Houston y los que vivan cerca de la Iglesia Advenimiento en Forward a que nos visiten esta noche. ¿Dónde están estas congregaciones? Houston está en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Y Forward está en el 800 West Seminary Drive, Forward, Texas, ahí cerquita de la Gran Plaza. Vengan esta noche, oren a Dios, busquen la presencia del Señor. Bueno, vamos ya de una vez a presentar a mis hermanos. Hermano Tony, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días hermano Carmelo y buenos días a cada uno de ustedes. Pati, buenos días y bienvenidos a otra escuela sabática. Hermanos, a la de hoy martes 9 de marzo, la cual esperamos en Dios que sea de gran bendición. Hoy es un nuevo día, hermanos, y lo que hoy tiene para nosotros el Señor debemos de apreciarlo, porque estás con vida, hermano. Aun cuando estés enfermo, Dios te está dando vida porque Él te ama y Él quiere. Él quiere. Si es que estuvieras enfermo, que me estás mirando y oyendo, al estar consciente, tener tus facultades mentales bien, recuerda que es oportunidad que Dios te da para que te pongas en armonía con Dios, porque Él te ama y quiere tenerte en el reino de los cielos. No te estoy diciendo que vas a morir, no de ninguna manera, yo no sé, pero en los planes de Dios, esos son los planes que Él tiene para contigo y para con todos nosotros. Él quiere tenernos allá, hermano. Que Dios nos ayude a ser fieles al Señor. Amén. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Agradecido nuevamente en este día martes, ¿verdad? Por una oportunidad que el Señor nos da, una oportunidad más de que podemos, hermanos, seguir escudriñando la palabra a través de estas lecciones, ¿verdad? Que han sido de beneficio, yo creo que también para usted, hermana, para ti, hermano, también, y que el Señor en este nuevo día nos bendiga, nos ayude y que podamos caminar tomados de su mano. Bueno, hermano Tony, ¿quiere orar? Sí, vamos a orar, hermanos. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, que hiciste cielo, tierra, mar y todas las cosas, y que por ti tenemos vida, Padre. Es ante ti, ante quien venimos, suplicando perdón por nuestras faltas y suplicando de tu sabiduría, de tu Santo Espíritu, que unja nuestros labios y que cada palabra que salga de nuestros labios sea para bien, sea para beneficios, sea amonestación, sea palabra de consuelo de lo que tú tengas para tu pueblo, que la podemos recibir, Señor, la podamos recibir con humildad y amor porque viene de ti. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo estamos suplicando. Amén. 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 Ayer nosotros mirábamos una pregunta y es cómo se sintió Dios ante lo que David había cometido. Y solamente el Espíritu de Profecía nos decía de que pues en ese momento ya no era conforme al corazón de Dios. Es decir, el corazón de Dios estaba, digamos,
también triste de ver cómo su hijo, a quien había ungido, a quien había exaltado tanto, estaba cayendo tan bajo, ya no era conforme al corazón de Dios. Pero vamos a mirar ahora, hermanos, en detalle cómo realmente está ejemplificada esa declaración del don profético con la severa reprensión que Dios manda a su siervo. ¿Cómo estaba el corazón de Dios? Pues veámoslo aquí, en esta severa reprensión que le hace llegar por medio del profeta Natán. ¿Cuál fue el mensaje, hermano Carmelo, que envió Dios mediante el profeta Natán a David? Bueno, vamos a ver la palabra del Señor que nos dice en 2 Samuel 12 del 1 al 9. Aquí viene esa reprensión. Dice: Jehová envió a Natán ante David, y al llegar le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de mano de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aquí, hermanos, vemos que tenemos un Dios de misericordias, un Dios de oportunidades, ¿verdad? Que el Señor no te va a dejar. El Señor va a trabajar hasta el último momento de tu vida. Si tu hermano, si tu hermana o yo nos vamos a perder, es porque nosotros no lo buscamos, no porque el Señor no haya tratado de 1000 maneras de rescatarte. Aquí lo podemos ver como lo vimos en la lección anterior con Urías mismo, la víctima. Fíjense cómo diciéndole: cómo yo voy a irme a dormir con mi mujer después de que después de que los soldados están a la intemperie por allá, ¿verdad? Como yo, ahí, ¿verdad? Era una bofetada grande para este rey y no captó ese significado. Aquí vemos que el Señor usa otro siervo, profeta, y miren cómo le llega, no lo llega acusándolo, no lo llega diciéndole: tú estás en pecado, tú, como muchos de nosotros lo hacemos con otras personas, hermanos. No, este profeta llegó con una ilustración, con una comparación, ¿verdad? Mostrándole el verdadero pecado de este rey. Y por eso la reacción de este rey, ¿cuál fue? Era un corazón sincero, un corazón que estaba adormecido porque Satanás lo tenía así, pero ese corazón despertó rápido ante una reacción injusta, ante una cosa injusta, hermanos. Aquí lo podemos ver, cómo el profeta le señala, ¿verdad? Aparte de haberle dicho la historia de estos 2 personajes, ¿verdad? Cómo este rey luego podemos ver un corazón noble, un corazón justo, un corazón firme, ¿verdad? A la reacción. Y cómo lo despierta, le despierta su conciencia adormecida, su conciencia que no digamos cauterizada, porque cuando decimos cauterizado es porque ya no entra más una reprensión. Pero vemos aquí, ¿verdad?, la reacción de este rey, cómo respondió. ¿Cómo respondes tú, hermano? Ante una situación, cuando alguien te encara por una situación, por una cosa que tú estás haciendo, ¿verdad? A veces hasta nos enoja, porque pues queremos
queremos excusar el pecado, pero el pecado es pecado, hermano, el pecado no tiene excusa, ni otras maneras de poderlo a tratar de rellenar o de ponerle algo postizo. No, el pecado ante Dios. Así es que aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor tuvo que usar a este siervo para llegarle al rey. Y cómo este rey, la reacción de él, que debe de ser la tuya y la mía cuando vemos una injusticia, y más que todo cuando la estamos nosotros haciendo. Es interesante que a pesar de su pecado, David, mis hermanos, conservaba todavía innato el sentido de justicia. Pues dice él que este hombre, dice, pague con 4 tantos. Se encendió, dice, la ira, se encendió en su furor de ver lo que había hecho el hombre. Así que, con solemne juramento, pronunció la condenación del hombre, pero realmente fue una condenación para él mismo. Hermano Tony, que sí, en Patriarcas y Profetas vamos a leer lo que el Espíritu de la Profecía nos menciona. Dice en la página 779: en su misericordia Dios no dejó a David abandonado para que fuese atraído a la ruina total por los premios engañosos del pecado. También por causa de Israel era necesario que Dios interviniera. Con el transcurso del tiempo se fue conociendo el pecado de David para con Betsabé, y se despertó la sospecha de que él había planeado la muerte de Betsabé, la muerte de Urías, perdón. Esto redundó en deshonor para el Señor. Él había favorecido y ensalzado a David, y el pecado de éste representaba mal el carácter de Dios y echaba oprobio sobre su nombre. Tendía a rebajar las normas de la piedad en Israel, a minorar en muchas mentes el aborrecimiento del pecado, mientras que envalentonaba en la transgresión a los que no amaban ni temían a Dios. El pecado de Urías aquí estaba poniendo en mal el carácter de Dios. el pecado de David. El pecado de David, gracias. Y es como el apóstol Pablo nos menciona, nos dice que por nuestra culpa el nombre de Cristo es blasfemado. Por nuestro actuar. David, todo lo que hizo fue planeado, desde el agarrar, el tomar a Betsabé como mujer, acostarse con ella, cuando él bien sabía que era una mujer casada, pero lo planeó y lo llevó a cabo. Y en vez de arrepentirse, como ya lo mencioné hace 2 lecciones atrás, en vez de arrepentirse todavía progresa en su pecado, porque manda asesinar a Urías. Y después de cometer todas estas faltas, esperaba todavía disfrutar de ese pecado. Disfrutar. Y mire, esto no se los digo yo, aquí lo vamos a leer en Patriarcas y Profetas. Es en la página 710, dice: Betsabé observó los acostumbrados días de luto por su marido, y cuando terminaron, envió David por ella. La trajo a su casa y la hizo su mujer. Aquel que antes tenía tan sensible la conciencia y alto el sentimiento del honor, que no le permitían, ni aun cuando corría peligro de perder su propia vida, levantar la mano contra el ungido del Señor, contra Saúl, no quiso. Su conciencia le decía que no debía de hacerlo, y respetó la vida de Saúl. Pues dice, se había rebajado tanto que podía agraviar y asesinar a uno de sus más valientes, fieles soldados, y esperar tranquilamente el premio de su pecado. ¡Qué tremendo! Después de cometer tan terrible pecado, todavía esperaba disfrutar tranquilamente. Pero el pecado, tarde o temprano, trae sus consecuencias, hermano. Y más, todo esto es para nosotros, no es para aquel que anda en el mundo. Esto es para nosotros que hemos venido al conocimiento de la palabra del Señor. Y esto es para que
Busquemos a Dios de todo corazón, con fe, con arrepentimiento si le hemos fallado. Él es misericordioso para perdonarnos. Hermano, no lo pienses dos veces. Si tú que me estás escuchando has faltado en algo a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, padre, madre, en fin, a tu vecino, a tu amigo, ponte en paz que el bien es para ti, hermano. Qué tremendo lo que estamos estudiando. Esta severa reprensión es la que siempre también nosotros recibimos algunas veces de parte de los siervos que Dios usa para predicar los sábados. Como a veces estamos sentados allí en el templo y empezamos a escuchar algunas reprensiones que con la Biblia y el don profético ese siervo nos da. Hermanos, ¿cuántas veces también no hemos visto a Natán personalmente viniendo a nosotros, pero lo hemos visto en el púlpito, cuando con la Biblia y el Espíritu de Profecía nos amonesta, nos exhorta, nos hace ver nuestro pecado, nuestra condición en la que estamos, y sin embargo no nos inmutamos, es decir, no hacemos cambios, seguimos, hermanos, en la rebelión. Debemos entender, cuando las reprensiones salen de la Biblia y del don profético y son presentadas en el púlpito, debemos entender que Dios, hermanos, es el que nos está reprendiendo por el pecado que estamos cometiendo. Bueno, vamos de una vez, hermano Tony, a ver la respuesta de David y la inmediata misericordia de Dios también, y ver cuáles serían algunas de las amargas consecuencias del pecado de David. Sí, vamos a leer el versículo 13 de allí mismo de 2 de Samuel, capítulo 12, y luego vamos a leer los versículos del 10 al 12. Versículos, el 13 primero, dice así: Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Palabra de consuelo. Lo que quiere el Señor es eso, el arrepentimiento. Por eso sabemos, volviendo nuestra mente un poquito atrás, por eso sabemos que el que habló con Saúl no era el profeta Samuel, que ya había muerto, porque el que le habló no fue para animarlo, sino para destruirlo, sumirlo más, y eso viene de Satanás. Pero ahora, continuando con los versículos 10 al 12, dice así: Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, y por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y en pleno sol. Y el 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dice, relata la respuesta de David. La respuesta de David la encontramos en el versículo 13, que él reconoce su pecado. Esa fue la respuesta de David. Reconoce su pecado, pero las amargas consecuencias fueron varias. Primero, el mal no se apartaría de su casa, como le dice. Consecuencias que le vinieron. Y después de que le iba a venir mal a su descendencia, también se le dice que ese hijo que había engendrado a Betsabé iba a morir. Y así sucedió. Murió ese hijo. Ahora bien, ya dijimos antes que el pecado, toda acción tiene su reacción y el pecado tiene sus consecuencias. A veces tarda un poco en llegar, a veces es rápido, pero vemos también la misericordia de Dios, que es grande. Hermano, otra vez, esto es para ti, esto es para mí. Tenemos un Dios grande, Amén, en misericordia. No importa cuál sea tu falta. Qué horror de este crimen de David.
no solamente adulteró, sino mandó matar al marido de esa mujer. Yo creo que de los que están mirando, oyendo esto, ninguno de ustedes ni nosotros hemos llegado a hacer eso, hermanos. David lo hizo, pero David era noble y Dios le dio esa oportunidad. Y con esto que estás tú escuchando ahora, es porque Dios también te está dando la oportunidad a ti, como me la está dando a mí, para arrepentirnos de algún pecado que tengamos, hermano. Bueno, nosotros vemos entonces que David no justificó su pecado. Lo admitió, lo reconoció, y eso hizo la diferencia entre él y Saúl. Inmediatamente se activa su conciencia acá, ante la reprensión, y admite todo. Esto es muy importante. Cuando queremos, hermanos, que el pecado sea perdonado, no debemos andarlo justificando. Admitámoslo, humillémonos. Aquí David está siendo prácticamente humilde al reconocer su pecado. Y las consecuencias tampoco se van a evitar, estas van a aparecer. Es en ese sentido que algunas veces también, cuando hemos confesado el pecado, pues las consecuencias aparecen y son dolorosas. Dios ya nos perdonó, pero las consecuencias de aquello que hicimos se comienzan a mirar. Y aquí es como vemos que David se lo anticipa el profeta, de cómo las consecuencias así no se van a poder evitar. Hermano Carmelo, ¿qué le parece si vamos al don de profecía y vemos cómo amplía aquí la sierva del Señor Elena White? Bueno, aquí en dones espirituales, tomo 4, páginas 86 y 87, nos amplía un poco más todo esto, ¿verdad? Porque nos dice que David se despierta como de un sueño, siente el peso de su pecado, no busca excusar su conducta o paliar su pecado, como lo hizo Saúl, pero con remordimiento y sincera tristeza inclina su cabeza ante el profeta de Dios y reconoce su culpa. Natán le dice a David que por su arrepentimiento y su humilde confesión, Dios perdonará su pecado, evitará una parte de la inminente calamidad y le perdonará la vida. Sin embargo, debe ser castigado porque dio una gran ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Esta ocasión fue aprovechada por los enemigos de Dios desde los días de David hasta la actualidad. Los escépticos han atacado el cristianismo y ridiculizado la Biblia porque David les dio motivo. Dios demuestra su disgusto por el hecho de que David tenga varias esposas visitándolo con juicios y permitiendo que los males se levanten contra él desde su propia casa. La terrible calamidad que Dios permitió que ocurriera a David, quien por su integridad fue llamado una vez un hombre según el corazón de Dios, es evidencia para las generaciones posteriores de que Dios no justificaría a nadie por transgredir sus mandamientos, sino que ciertamente castigará a los culpables, por muy justos y favorecidos por Dios que hayan podido ser alguna vez, mientras seguían al Señor con pureza de corazón. Cuando los justos se apartan de su justicia y hacen el mal, su justicia pasada no los salvará de la ira de un Dios justo y santo. Hermanos, todo este mensaje, ¿verdad?, es para yo entender que el Señor aún en mi pecado no me ha abandonado, aún todavía allí sigue llamándome con amor, porque como dice un versículo, con amor eterno te he esperado, te he llamado, ¿verdad? Así es que aquí vemos que en esta otra ocasión donde el profeta va, allí, como dice al principio de la sierva del Señor, como que se despierta David de un sueño, de algo, ¿verdad?, que lo hace ver la realidad y lo hace ver la gravedad de su pecado. Hermanos, qué diferencia tan grande de este siervo del Señor en su humildad de reconocer, ¿verdad?, lo que había hecho a lo que hicieron
en aquella vez los dirigentes, cuando el Señor les narró acerca de lo que dice la historia de la viña, ¿verdad? Donde nos habla Isaías 5 del 1 en adelante, ¿verdad? Donde el Señor les muestra cómo el Señor les había dado todo al pueblo de Israel, donde se los compara con una viña, donde la despedregó, donde le hizo una torre, le hizo un lagar, hizo todo lo que el Señor había podido hacer para que este pueblo de Israel fuera diferente. Y cómo vemos, hermanos, realmente cómo reaccionaron en una forma insolente, en una forma de que grosera, ¿verdad? Que ellos mismos exclamaron, esto lo está diciendo por nosotros, y no se arrepintieron. Así también con David, hermanos. Realmente aquí David reconoce, ¿verdad? En esa ocasión cuando el profeta les dice. Y es por eso que esto es una lección para ti, para mí, hermano, hermana, ¿verdad? De que si estás viviendo ahorita momentos, ¿verdad?, en contra del Señor, en pecado, pues es tiempo de que estas lecciones a ti y a mí nos hagan reflexionar en nuestra condición como estamos. Que el Señor nos bendiga. No deja de impresionar las palabras del profeta de parte de Dios cuando dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos y hermanas, el pecado de David todavía sigue haciendo que muchos blasfemen el nombre de Jehová. ¿Cuándo? Cuando lo ocupan para justificar sus malos actos. Cuando el hombre viene y dice, bueno, pues si David lo cometió y se arrepintió y Dios lo perdonó, pues entonces yo también puedo hacerlo. Y ya no se hace aquello, hermanos, por una debilidad en la cual cayó, sino que premeditadamente se deleitan en el adulterio, pensando en que de todas maneras Dios perdonó a David. Eso es blasfemar el nombre del Señor. Eso es burlarse de las directrices que Dios ha dado en su santa ley que dicen no cometerás adulterio. Muchos ocupan lo que David hizo como excusa para deleitarse en el pecado y en ese sentido todavía siguen blasfemando a Dios. Por eso el Señor se lo hace ver a David claramente. Pero hermanos, qué bonito también como inmediatamente que David reconoce el pecado, recibe este mensaje de esperanza cuando él dice, he pecado contra Jehová. Y entonces dice el profeta, también Jehová le dice, ha remitido tu pecado y no morirás. Amén. Allí, hermanos, también es algo que es muy hermoso ver cómo el amor de Dios se manifiesta. Como decía mi hermano Tony, antes de entrar al estudio, así fuera de cámara, que esta reprensión fue motivada por el amor de Dios. Nunca, hermanos, el Señor, cuando reprende a sus hijos, lo hace porque no los ame. No, al contrario. Es porque los ama que los reprende. Amén. Y así nosotros debemos verlo. Cuántas veces nos reprende con la palabra, o cuántas veces, hermanos, el Señor no impide que ciertas cosas nos vengan para hacernos reflexionar. Quisiera también aquí, ya para ir terminando, hacerle justicia al Señor en este sentido. Y es que pareciera como que Él fue el que iba a instigar a Amnón, el que iba a instigar a Absalón. Pareciera como que él iba a instigar a sus hijos para que vinieran en contra de David. No, hermanos, simplemente que Dios no iba a impedir el que estos hombres en sus carnalidades hicieran las perversidades que hicieran, como quitarle a David sus mujeres. En el caso de uno de sus hijos lo hizo. Dios no lo impidió, no lo incitó, sino que no lo impidió. Y en ese sentido, pareciera que cuando el Señor no impide algo, como que fuera el que lo incita, pero no, simplemente no lo impide, no pone la barrera. ¿Por qué? Porque ese es el resultado del pecado. Bueno, vamos a orar ahora y a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, de verdad, a reconocer el pecado, Amén. a arrepentirnos y apartarnos de él. Amén. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por hacernos ver lo que es el pecado de grave delante de tus ojos, que tú no lo pasas por alto,
que tú lo reprendes. Y nosotros tenemos en tu palabra muchas reprensiones en relación con esto. Oímos en la iglesia sermones donde también nos reprendes constantemente. De manera, Señor, que te rogamos que siendo sinceros en nuestra condición, Padre, nosotros de verdad reconozcamos el pecado, como David, pidamos perdón y estamos seguros por la promesa que tú nos vas a perdonar. Así que en esta hora te suplicamos que nos ayudes para ver el pecado como es y apartarnos de él, no seguirlo practicando. Y Padre, te rogamos que si hay consecuencias que por el pecado que hemos hecho van a venir o estamos experimentándolas, por favor nos des tu ayuda para soportarlas. Amén. Que nos ayude, Señor, por tu grande amor, no solo a tener tu perdón por haber pecado, sino también a ser fuertes para soportar cualquier consecuencia, Sí, y que nos ayudes, Padre, a salir pronto de ellas. Padre, te rogamos que tu grande amor por David, con el cual le reprendiste, oh Padre, ese grande amor también a nosotros nos alcance y nos des tu perdón. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, amén.